Hola, bienvenidos a Learn Spanish Through Stories. En este canal vais a descubrir literatura clásica adaptada para estudiantes de español de nivel intermedio. Pero este no es solo un canal de lectura. Aquí también podéis aprender sobre escritores, contexto histórico, sociedad y los personajes e ideas principales que aparecen en las historias. El vídeo de hoy está dedicado a Edith Wharton, una de las escritoras estadounidenses más importantes de principios del siglo XX. Primero vais a escuchar una introducción sobre su vida, la sociedad en la que vivió, las estrictas reglas sociales de la alta sociedad de Nueva York y las tensiones emocionales que aparecen en muchas de sus obras. También vamos a hablar de algunos de los temas principales de El diletante, la ambigüedad emocional, las apariencias sociales, las relaciones que nunca llegan a definirse completamente y el miedo al verdadero compromiso. Esta obra presenta a un hombre que cree controlar perfectamente sus relaciones y sus emociones, hasta que una conversación le obliga a enfrentarse a las consecuencias emocionales de la vida que ha construido. Después de esta introducción y del contexto de la obra, escucharéis un fragmento adaptado de esta obra en español de nivel B1. Si tenéis preguntas sobre gramática, vocabulario, expresiones, pronunciación, etc., podéis escribirlas en los comentarios. Intentaré responder y ayudaros a continuar mejorando vuestro español a través de la literatura. Si queréis continuar escuchando después del fragmento, podéis encontrar el audiolibro completo de manera gratuita en el enlace de la descripción y en el primer comentario junto con material adicional y la versión completa original del texto. Y ahora comenzamos. Edith Wharton nació en Nueva York en 1862, en una familia rica y muy respetada. Desde pequeña vivió rodeada de lujo, normas sociales y una educación muy estricta. En aquella época, las familias de clase alta daban muchísima importancia a la reputación, al matrimonio y a las apariencias. La sociedad de Nueva York de finales del siglo XIX era elegante y sofisticada, pero también muy rígida. Existían muchas reglas sobre cómo debían comportarse las personas, especialmente las mujeres. Muchas veces la opinión de la sociedad era más importante que los sentimientos personales. Edith Wharton conocía perfectamente ese mundo porque había crecido dentro de él. Por eso, en muchas de sus obras describe fiestas elegantes, conversaciones refinadas y grandes casas llenas de riqueza. Sin embargo, detrás de esa apariencia sofisticada, también muestra personas solitarias, relaciones difíciles y emociones que los personajes no saben expresar abiertamente. A Edith Wharton le interesaban mucho las contradicciones humanas. En sus historias vemos personajes que desean una vida más sincera y más libre,
pero que al mismo tiempo tienen miedo de romper las normas sociales. En el diletante encontramos precisamente ese tipo de conflicto. La historia presenta a un hombre llamado Thursdale. Él cree que las relaciones deben ser elegantes, tranquilas y poco definidas. Prefiere evitar las emociones demasiado intensas y piensa que puede controlar perfectamente su vida sentimental. Pero todo empieza a cambiar cuando una conversación le obliga a pensar en las consecuencias reales de sus decisiones. A través de esta historia, Edith Wharton explora temas como las apariencias sociales, la dificultad de comprometerse emocionalmente y el miedo a las relaciones verdaderas. Aunque la historia parece tranquila y sofisticada, poco a poco descubrimos una tensión emocional muy profunda entre los personajes. En El diletante, la autora explora varios temas muy importantes que aparecen también en otras de sus obras. Uno de ellos es la ambigüedad emocional. Los personajes no expresan claramente lo que sienten. Muchas veces hablan de forma indirecta y esconden sus verdaderas emociones. En este mundo social, mostrar demasiado los sentimientos podía parecer una falta de elegancia o de control. Otro tema importante son las apariencias sociales. Los personajes intentan mantener siempre una imagen de aparente tranquilidad y sofisticación delante de los demás. La sociedad espera que se comporten correctamente y que oculten los conflictos personales. También vemos relaciones que nunca llegan a definirse completamente. Los personajes pasan años manteniendo vínculos ambiguos, sin tomar decisiones claras y sin hablar abiertamente de sus sentimientos. Además, Edith Wharton muestra el miedo al verdadero compromiso emocional. Algunos personajes prefieren relaciones cómodas y poco profundas porque tienen miedo de sufrir o de perder su libertad. A través de estas ideas, la autora presenta una crítica de una sociedad donde muchas personas viven más preocupadas por las apariencias que por la sinceridad emocional. En El diletante, definitivamente, detrás de las conversaciones elegantes y de los modales controlados, descubrimos personajes inseguros, solitarios y emocionalmente incompletos. Y ahora vamos a escuchar un fragmento adaptado de esta obra. Thursdale caminaba hacia su club cuando decidió pasar, como hacía muchas veces, por la casa de la señora Vervain. Pensó que aquello era algo completamente normal, aunque en realidad hacía varios días que no la visitaba. 2 días antes había estado allí con Ruth Gaynor, pero no consideraba aquella ocasión una verdadera visita. Había sido una situación diferente, más formal. Ahora quería volver para hablar con Margaret Vervain sobre aquel encuentro. También sentía otra necesidad más difícil de explicar. Quería ver una vez más algo que estaba a punto de desaparecer de su vida. La señora Vervain siempre sabía reaccionar perfectamente en situaciones complicadas.
Thursdale admiraba especialmente su tranquilidad y su capacidad para evitar escenas incómodas. Cuando era más joven, él había cometido el error de hablar demasiado sinceramente con las mujeres. Decía exactamente lo que sentía y esperaba escuchar las mismas confesiones. Con el tiempo comprendió que aquello solo complicaba las relaciones. Así, poco a poco, empezó a preferir relaciones más tranquilas y ambiguas, donde nada estuviera completamente definido y donde las emociones permanecieran bajo control. Para él, Margaret Vervain era perfecta para ese tipo de relación. Durante años habían compartido conversaciones, silencios, cenas y visitas frecuentes, pero sin definir nunca claramente qué eran el uno para el otro. Al principio, Margaret había sido más emocional y más impulsiva. A veces mostraba demasiado claramente lo que sentía, pero con el tiempo aprendió a ocultar mejor sus emociones. Thursdale estaba especialmente satisfecho de la manera en que ella había recibido a Ruth Gaynor durante la visita anterior. Había anunciado su compromiso por carta porque temía una situación incómoda. Sin embargo, Margaret se había mostrado tranquila y elegante. No había mostrado celos ni resentimiento. Tampoco había exagerado su amabilidad hacia Ruth. Todo había parecido perfectamente natural. Incluso Ruth había dicho al despedirse: «Ella ha sido muy amable conmigo. Debe apreciarte mucho». Thursdale recordaba aquellas palabras con satisfacción mientras llegaba a la casa. Después de acompañar a Ruth a la estación, no había conseguido dejar de pensar en ella. Ruth era muy diferente de las otras mujeres que había conocido. Era directa, sincera y sencilla. Precisamente esa sinceridad lo atraía tanto. Cuando entró en la casa de Margaret Vervain, todo parecía igual que siempre. El criado tomó su abrigo y lo condujo al salón. La habitación estaba iluminada por la suave luz de una lámpara y conservaba aquella atmósfera tranquila y elegante que él conocía tan bien. Sin embargo, cuando Margaret lo vio entrar, reaccionó de una manera inesperada. «¿Usted?», exclamó sorprendida. El libro que tenía en las manos cayó al suelo. Thursdale se detuvo. «¿Por qué me mira así?», preguntó sonriendo. «¿No es esta mi hora habitual?». Margaret tardó unos segundos en responder. «Esta tarde pensaba estar sola», dijo finalmente. «Espero no molestar», dijo él. «No, usted nunca molesta». Él se sentó cerca de la chimenea. Durante unos momentos hablaron de cosas sin importancia, pero Thursdale empezó a sentir una extraña tensión en el ambiente. Margaret parecía distinta, más seria, más distante. Finalmente, ella lo miró directamente. «Ruth Gaynor estuvo aquí hace 2 días», dijo lentamente. Thursdale levantó la cabeza. «Sí, ya lo sé». Margaret guardó silencio unos segundos.
Creo que nuestra conversación la impresionó más de lo que usted imagina. Y aquí dejamos el fragmento de hoy. Si queréis continuar escuchando la historia completa, podéis encontrar el audiolibro gratuito en el enlace de la descripción y en el comentario destacado. Y recordad que podéis dejar en los comentarios cualquier duda relacionada con vuestro aprendizaje de español. Hasta pronto.